No hace mucho no saqué una parte de esta cosa. Han pasado muchísimos eventos en este tiempo en la comunidad de PlayStation 2. Por lo tanto, el tutorial que hice anteriormente está súper obsoleto. Estaba en ese momento convencido que PlayLua podría ser una buena opción porque no había más. Pero actualmente tenemos Athenaheim que funciona con JavaScript y lo he estado utilizando. El resultado ha sido, para mi punto de vista, bastante más satisfactorio que lo que hacía PlayLua en su día. Por lo tanto, planeo seguir esta serie de tutoriales con este motor más que volver a PlayLua. ¿Por qué? Porque son mucho más los beneficios que vas a tener, comenzando control completo de la memoria RAM y no solamente la cantidad que puede correr un PSP, resolución de pantalla completa, elementos 3D, pero ojo, no estoy diciendo que puedas hacer un juego 3D en esto porque es súper inestable, sino que más bien podrías utilizar fondos pre-renderizados y que el personaje sea un modelo 3D, como sucede en juegos como Final Fantasy, por ejemplo. Además que requiere mucho trabajo y sí, lo que puedo hacer es explicarle cómo optimizar espacio, cómo cargar imágenes y etcétera, lo que tenía pensado realmente para la serie de PlayLua. ¿Cómo instalo esto? Pues es mucho más sencillo. Vas a ir a la descripción del video, vas a descargar el archivo athenaheim.elf, lo vas a arrastrar a la carpeta donde quieres hacer tu proyecto y listo, no requiere nada más. Pero bueno, ¿qué es Athenaheim? Es un intérprete de JavaScript, un lenguaje sumamente utilizado, que es el corazón prácticamente de internet. El tema es que JavaScript tiene muchísima documentación aparte de lo que voy a comentar en este video, y además que la documentación que ofrecen en Athenaheim es bastante buena. Les puedo decir que es simple, es fácil de entender. Yo personalmente he estado utilizándola para proyectos personales míos todo este tiempo. También les recomendaría a este punto instalar Visual Studio Code. ¿Qué es Visual Studio Code? Es un editor de texto que incluye funciones de IDE, o sea, te va recomendando posibles funciones que tiene JavaScript y te va corrigiendo de momento. Es bastante útil, sobre todo si no tienes experiencia con JavaScript. Aviso, en este video es necesario que tengas cierto conocimiento base sobre JavaScript, por lo que te recomendaría, en caso de que no tengas este conocimiento, ir a la página de FreeCodeCamp y terminar los apartados de JavaScript básico y ES6. Muchas gracias de antemano. Primero que nada me gustaría explicar que es necesario que hagas un canvas. Los objetos canvas básicamente instancian todas las funciones relacionadas a la pantalla, si no, no se va a mostrar nada en pantalla. Ojo, para instanciar un sprite vamos a utilizar un const, o sea, es un tipo de variable en específico que almacena un dato y este dato no puede ser cambiado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque no vas a requerir generalmente sobreescribir un sprite. Un var en general solamente va a ser necesario cuando tengas un dato desechable, en este caso un sprite. Quieres que se reproduzca una vez y luego se cambie por otro sprite para una animación, por ejemplo, ahí tienes un var. Pero si es un archivo de interfaz de usuario, recomendaría utilizar un const. Bueno, ¿y para qué optimizar eso? Porque en PlayStation 2 tenemos 16 MB de RAM, por lo tanto es clave ahorrar espacio. Para instanciar un sprite utilizamos un const, nombre del sprite es igual a nueva imagen, ponemos la dirección en carpeta del sprite, en este caso se va a tomar como raíz donde se está ejecutando la máquina virtual de JavaScript. En otras palabras, donde dejaron el archivo Athenaheim. Tienen dos tipos de memoria, la RAM y VRAM. RAM son 16 MB y VRAM son 4 MB. Y RAM en este caso está más especializada para lo que son gráficos y es recomendable cargar mayor cantidad de sprites que tengas dentro de VRAM para evitar interferencias con tu código, con otras piezas como pueden ser audio o con el input. Referente sobre lo que es optimización de sprites. No voy a contar una experiencia personal. Recuerdo que hacía mierda la memoria RAM muy rápido. ¿Por qué era esto? Porque yo solamente llegaba, bajaba la resolución en Photoshop de una imagen y listo. Cuando realmente hacer eso no es solamente que no es práctico, sino que consume un montón de RAM. En este caso Photoshop tiene archivos incrustados a modo de marca de agua, por lo que no es que no recomiendo utilizarlo porque es una herramienta excelente, pero sí que requiere utilizar herramientas externas para borrar estos metadatos. ¿Por qué? Porque esos metadatos se van acumulando en RAM y de repente, no sé, por cargar 5 sprites que pesan 500 GB, vas a estar sumándole 25 más y vas a llenar muchísimo más rápido la RAM. Por lo tanto es importante retirarla. Y la otra recomendación que puedo hacer con los sprites es indexarlo. También, una vez más, en Photoshop es un proceso facilísimo. Vamos a la imagen que queremos trabajar. En este caso tengo aquí un boceto de lo que quería plasmar en pantalla, que es lo que estaba en el código que estaba mostrando delante. Le damos a imagen
imagen, modo color indexado. Como ven, revuelvo inmediatamente la paleta de colores, restringiendo los posibles colores que podamos utilizar dependiendo de lo que escribamos acá. Podemos agregar o no transparencia en este caso, y lo recomendable sería que dependiendo del tamaño restringamos la paleta de colores. Por ejemplo, estos chiquititos de acá perfectamente podrían ser 64 colores y no se va a notar la diferencia. Dejarlo con 256 sería exagerado, y a pesar de que no es una mala cifra, sigue siendo mejor que simplemente tirarlo así en RAM, pero a la vez podrías meter más cosas de las que ya tienes en RAM. Ya que estamos, hay una cosa que se llama Atlas de Sprites. Es otra herramienta que recomendaría utilizar y que vamos a estar viendo cómo programar. Que es un Atlas de Sprites. En vez de tener un sprite separado, podemos tener varios juntos, sobre todo si comparten paleta de colores. Así a la hora de indexar la imagen ahorramos bastante recursos. Ahora, ¿cómo trabajar un atlas de sprites? Es sencillo. Para separar en código un atlas de sprite que hayamos utilizado, tenemos que definir startx, que es donde empieza la renderizar el sprite, start y, donde empieza NGI, endx e y, que es donde termina en eje X, eje Y, ángulo solamente si lo quieren rotar. Si no lo quieren rotar, no toquen ángulo, al igual que con cualquier aspecto de rotación, tienen 360 grados y listo. Color les permite alterar la paleta de colores de un sprite. Tienen de base 255 para color rojo, color azul y color verde, y 128 para transparencia. Y una función que me parece bastante llamativa es que puedes colocarle un filtro lineal. O sea, tampoco es que un filtro de Photoshop, pero sé que esto es una función que tiene de base la consola, por lo que recuerdo, pero no estoy del todo seguro. De todas formas, no tiene un gran coste en rendimiento ni peso utilizar el filtro bilinear, pero sí recomiendo utilizarlo en sprites que sean muy recurrentes y de un tamaño considerable. Y también utilicen filtro bilinear siempre y cuando no trabajen con pixel art. ¿Cómo instanciar un atlas? En este caso, en la imagen de acá, la clase Shader empieza en el pixel 257, del eje X, del eje Y es el pixel 52, termina en 329 en eje X y termina en eje Y en 104. Con esto estamos recortando el tamaño, y aparte es necesario cambiar el alto y el ancho. ¿Por qué es necesario? Se preguntarán. Si ustedes utilizan estos recortes y lo imprimen inmediatamente en pantalla, les va a aparecer la imagen del tamaño original, pero con la sección que ustedes eligieron. Por lo tanto, es importante cambiar alto y ancho después de seleccionar la imagen o antes. Es lo mismo realmente el cuándo. ¿Y cómo dibujo esto en pantalla? Vamos a utilizar nombre de sprite.draw, que en este caso estoy llamando a la función de dibujo de image. Pero bueno, ¿yo dónde dibujo? Porque el draw, si lo pongo en cualquier parte del código, no va a tomar. Tiene que ser en un bucle. En caso de que ustedes ejecuten solamente una ROM, les recomiendo utilizar la función os.setInterval. Es una función anónima. Van a poner screen.clear al principio para cargar un nuevo cuadro. Aquí ponen los draw que tengan que hacer y cualquier evento que tenga que ver con el bucle. También el input de controles lo ponen dentro de esta función, y para que estos cambios sean llevados a pantalla ponemos al final screen.flip. Así se dibujan aquí los cuadros que se hayan cargado anteriormente. Otro tema: si ustedes van a trabajar con un atlas de sprites, pueden utilizar el mismo sprite dos veces recortado de forma diferente, diferentes secciones del código, y así mostrar imágenes diferentes. Claro, se me olvidaba, en caso de que ustedes utilicen un sistema de ROMs, entre comillas, o escenas, depende del engine que vengas, les recomendaría utilizar bucles while. Podrían colocar este mismo bucle dentro de una función y así llamar simplemente a la función que viene cuando termine la otra. Bueno, y eso es todo realmente por el video de hoy, el día de hoy. Muchas gracias por verlo. Si les gustó, pueden dejar su like, no sé, suscribirse al canal de repente, no sé, depende de qué es lo que quieran hacer. Voy a tratar de seguir haciendo tutoriales de otros temas similares que ya los posteé en la pestaña de comunidad por si les interesa ver qué podría estar subiendo. Y eso, muchas gracias, hasta luego.